El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Pedro Infante, el ícono de la música y el cine, caminaba por un sendero polvoriento. Su corazón latía con fuerza, no solo por la fama, sino por la lealtad que lo guiaba. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Víctor Manuel Mendoza, su amigo de toda la vida, atrapado en una trampa mortal. La traición de sus compañeros lo había dejado solo, despojado de la confianza que una vez tuvo. Pedro sabía que el tiempo se agotaba. La traición era un veneno que se había infiltrado en su círculo. ¿Cómo podía un hombre tan noble ser abandonado en su hora más oscura? La pregunta lo atormentaba. La lealtad se medía en sacrificios, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero, ¿hasta dónde llegaría por salvar a un amigo? Mientras corría hacia el grito, su mente se llenaba de recuerdos, risas compartidas, sueños construidos juntos. Pero también había sombras. La envidia, la ambición, el deseo de ser el mejor. ¿Era posible que esos mismos amigos que una vez lo apoyaron ahora fueran sus verdugos? La traición se sentía como un cuchillo en su espalda. Pedro llegó a un claro. Allí estaba Víctor, rodeado de hombres que una vez fueron sus aliados. La escena era surrealista. La luz del atardecer iluminaba el rostro de Víctor, lleno de desesperación. «Ayúdame, Pedro», gritó, su voz temblando entre el miedo y la esperanza. El dilema se cernía sobre Pedro como una sombra. Podía correr y salvar a su amigo, pero eso significaría enfrentarse a la traición de aquellos que lo rodeaban. ¿Era su vida más valiosa que la de Víctor? La lealtad y el egoísmo chocaban en su interior. Mientras los hombres se acercaban, Pedro sintió el peso de la decisión. La traición no solo era un acto, era una elección. ¿Podría vivir con la culpa de no actuar? La imagen de Víctor, atrapado y vulnerable, lo perseguía. La lealtad era un camino solitario, pero también era el único camino que conocía. El tiempo se detuvo. Pedro dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. La pregunta resonaba en su mente. ¿Qué significa realmente ser leal? ¿Es un acto de valentía o una condena? La respuesta se desvanecía en el aire, mientras la tensión crecía. La escena se tornó caótica. Los hombres se abalanzaron sobre Víctor, y Pedro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La traición era un monstruo que devoraba todo a su paso, pero en ese momento, Pedro decidió que no podía mirar hacia otro lado. La lealtad era su única opción. Con un grito de determinación, se lanzó hacia el grupo. La adrenalina corría por sus venas. La lucha era inevitable. ¿Podría salvar a Víctor y al mismo tiempo salvarse a sí mismo? La respuesta estaba en el aire, pero el destino era incierto. La escena se congeló en un instante. Pedro, con el corazón en la mano, enfrentándose a sus propios demonios. La traición, la lealtad, el sacrificio. Todo se entrelazaba en un solo momento. ¿Qué haría Pedro? ¿Sería capaz de salvar a su amigo y al mismo tiempo encontrar su propia redención? La pregunta flotaba en el aire, dejando a todos en suspenso. La lealtad tiene un precio, y Pedro estaba a punto de pagarlo. ¿Estás listo para descubrir el verdadero significado de la amistad y la traición? La respuesta podría cambiarlo todo. Víctor Manuel Mendoza se encontraba en la cima de su carrera. La sala de juntas era su reino. Los trajes impecables y las sonrisas de sus colegas lo rodeaban. Sin embargo, en su interior, una tormenta se desataba. La traición de su infancia lo acechaba como una sombra. Cada vez que miraba a su alrededor, se preguntaba, ¿puedo confiar en ellos? Desde pequeño, Víctor había aprendido que la lealtad era un lujo. Su mejor amigo, el único en quien confiaba, lo traicionó por un puñado de monedas. Esa experiencia lo marcó. La traición se convirtió en un eco constante en su mente. A medida que crecía, construyó muros a su alrededor. La amistad se volvió un concepto distante, casi un mito. En su oficina, un nuevo proyecto estaba en marcha. Un socio potencial, un hombre carismático llamado Javier, se acercó a él. Javier ofrecía una alianza que podría catapultar a Víctor a nuevas alturas, pero algo en su mirada le resultaba inquietante. ¿Era realmente un amigo o solo un oportunista? La duda lo consumía. Mientras revisaba los documentos, su mente divagaba. Recordó el día en que su amigo lo traicionó. La risa compartida, los secretos susurrados, todo se desvaneció en un instante. La traición fue como un cuchillo que atravesó su confianza. ¿Por qué había sido tan ingenuo? ¿Por qué había creído en la bondad de los demás? La noche caía y Víctor se encontraba solo en su oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se sentó en su silla, sintiendo el peso de la soledad. La ambición lo había llevado lejos, pero a un costo. La pregunta lo atormentaba. ¿Había sacrificado su humanidad por el éxito? Decidió salir a caminar. Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía desconectado. La gente reía,
compartía momentos, pero él solo veía rostros. Cada sonrisa le recordaba lo que había perdido. La traición había cerrado su corazón. Se preguntó si alguna vez podría abrirse de nuevo. Al pasar por un parque, vio a un grupo de niños jugando. Su risa era contagiosa. Recordó su propia infancia, los días de inocencia. ¿Dónde había quedado ese niño que creía en la amistad? La nostalgia lo invadió. Se sentó en un banco, observando. Un niño se cayó y sus amigos corrieron a ayudarlo. La lealtad en su forma más pura. ¿Podría él experimentar eso alguna vez más? Regresó a su oficina, decidido a enfrentar sus demonios. La propuesta de Javier seguía en su mente. Era una oportunidad dorada, pero ¿a qué precio? La traición lo había hecho desconfiar de todos, incluso de sí mismo. ¿Era capaz de abrirse a alguien de nuevo? ¿Podía permitir que la amistad floreciera en su vida? La noche avanzaba y la ansiedad crecía. Se miró en el espejo. ¿Quién era realmente? Un empresario exitoso, sí, pero también un hombre roto. La lucha interna era feroz. La ambición lo había llevado lejos, pero la soledad lo había atrapado. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el éxito y la conexión humana? Decidió que debía hablar con Javier. No podía dejar que el miedo lo dominara. La traición no podía definir su futuro. Se preparó para la reunión, pero la duda seguía presente. ¿Y si Javier resultaba ser otro traidor? La historia se repetía en su mente, un ciclo del que no podía escapar. La mañana llegó y Víctor se dirigió a la oficina de Javier. Cada paso era un desafío. La tensión en su pecho aumentaba. Al entrar, vio a Javier sonriendo, pero esa sonrisa no le traía paz. La conversación comenzó, pero su mente divagaba. ¿Podría confiar en él? ¿O este sería solo otra traición disfrazada de amistad? Mientras hablaban, Víctor sintió una mezcla de esperanza y miedo. La posibilidad de una nueva alianza lo emocionaba, pero la sombra de su pasado lo seguía. La lucha interna era palpable. ¿Podría dejar atrás el dolor y abrirse a la confianza? La respuesta seguía siendo un misterio. La reunión terminó, pero la batalla dentro de él continuaba. La traición había dejado cicatrices profundas. Sin embargo, en el fondo, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Quizás, solo quizás, la amistad aún era posible, pero el camino hacia la confianza sería largo y lleno de obstáculos. ¿Estaba listo para enfrentarlos? La respuesta estaba en sus manos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Víctor. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando su estado interno. En la mesa, un contrato brillaba con la promesa de un futuro que siempre había soñado. El prestigioso Teatro $1 Million le ofrecía un papel protagónico. Era la oportunidad de su vida, pero ¿a qué costo? La emoción inicial se desvanecía rápidamente, dejando un vacío inquietante. La presión de cumplir con las expectativas lo envolvía como una niebla densa. Su mente se debatía entre la ambición y el miedo. ¿Era realmente lo que quería? La voz de su madre resonaba en su cabeza. No te conformes, hijo, siempre da lo mejor de ti. Pero ¿qué pasaba si su mejor no era suficiente? Cada día, Víctor se miraba al espejo y veía a un extraño. La inseguridad se apoderaba de él. Las audiciones pasadas, los rechazos, las críticas, todo regresaba como un eco doloroso. La idea de fallar en el Teatro $1 Million lo aterraba. La presión se convertía en un monstruo que lo acechaba en cada rincón de su mente. Mientras tanto, su mejor amigo Lucas lo animaba. Tienes talento, Víctor, este es tu momento. Pero las palabras de aliento se sentían vacías. La duda lo consumía. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si decepcionaba a todos? La lucha interna se intensificaba. La ambición se convertía en una carga. Una noche, mientras ensayaba en su habitación, se detuvo. La voz de su personaje resonaba en su mente, pero no podía conectar. La angustia lo invadió. Se sentó en el suelo, rodeado de papeles arrugados y sueños rotos. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién soy realmente? La búsqueda de su identidad se volvía cada vez más confusa. El día de la primera lectura del guión se acercaba. La ansiedad lo mantenía despierto. Se imaginaba en el escenario, las luces brillando, el público expectante. Pero en lugar de emoción, sentía un nudo en el estómago. La presión era abrumadora. La idea de ser el centro de atención lo paralizaba. ¿Y si no podía actuar? ¿Y si se olvidaba de sus líneas? En su mente, la imagen de su madre sonriendo se desvanecía. La presión de hacerla sentir orgullosa se convertía en una carga insoportable. ¿Qué pasaría si no le gustaba mi actuación? Pensaba. La culpa lo invadía. La necesidad de aprobación lo mantenía atrapado en un ciclo de ansiedad. Una tarde, decidió salir a caminar.
Las calles estaban llenas de vida, pero él se sentía como un espectador. Las risas y los gritos de los niños resonaban a su alrededor, pero no podía disfrutarlo. La presión seguía acechándolo. Se sentó en un banco del parque, observando a la gente pasar. Se preguntó si ellos también llevaban cargas invisibles. Un anciano se sentó a su lado. ¿Qué te preocupa, joven?, le preguntó. Víctor dudó, pero la sinceridad en los ojos del hombre lo animó a hablar. Tengo una oportunidad, pero tengo miedo de fallar. El anciano sonrió. El miedo es natural. Pero recuerda, lo importante es ser fiel a ti mismo. Las palabras resonaron en su mente. ¿Podría ser fiel a sí mismo y aún así cumplir con las expectativas? Esa noche, se sentó frente al espejo nuevamente. Esta vez, en lugar de ver a un extraño, vio a un soñador. La lucha interna seguía, pero había algo diferente. La idea de ser auténtico comenzó a florecer en su corazón. Tal vez no necesitaba ser perfecto. Tal vez solo necesitaba ser él mismo. El día de la lectura llegó. El Teatro $1.000.000 era majestuoso, las luces brillaban intensamente, y el murmullo del público llenaba el aire. Víctor sintió que su corazón latía con fuerza. La presión seguía ahí, pero ahora había un destello de esperanza. Se recordó a sí mismo: no estoy aquí para complacer a nadie, estoy aquí para contar una historia. Cuando subió al escenario, la ansiedad se transformó en determinación. Las palabras fluyeron de su boca. La conexión con su personaje se hizo real. En ese momento comprendió que la verdadera actuación no era solo cumplir con las expectativas, sino ser auténtico. La lucha interna no desapareció, pero encontró la fuerza para enfrentarla. La oportunidad de su vida no era solo un contrato, era un viaje hacia su verdadero yo. La sala de conciertos estaba vacía, las luces parpadeaban, proyectando sombras alargadas sobre el escenario. Víctor se encontraba solo, rodeado de ecos de risas y aplausos que ya no existían. La gira había sido un sueño, pero ahora se sentía como una pesadilla. Los artistas habían abandonado, cada uno con sus propias razones, dejando a Víctor con un vacío que parecía devorarlo. Se sentó en el borde del escenario, mirando hacia el público que alguna vez había estado lleno de vida. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos. ¿Por qué se habían ido? ¿Qué había hecho mal? La traición se sentía como un puñal en su pecho. Había creído en ellos, había confiado en su talento y en su amistad, pero ahora solo había silencio. La soledad lo envolvía. Cada rincón de la sala le recordaba a los momentos compartidos, a las risas, a las promesas de un futuro brillante. Pero esas promesas se desvanecieron como el humo de un cigarrillo. ¿Era él el problema? ¿Había fallado como líder? La pregunta lo atormentaba. La culpa se apoderaba de su mente como un monstruo que no podía ignorar. Miró su reflejo en el espejo del camerino. La imagen que veía no era la de un líder, sino la de un hombre roto. Su cabello desordenado, su mirada perdida. Se sentía como un impostor. Había soñado con ser un faro de inspiración, pero ahora solo era un faro apagado. ¿Cómo había llegado a este punto? La presión de ser el mejor lo había consumido. La necesidad de agradar a todos lo había llevado a perderse a sí mismo. El eco de una risa lejana resonó en su mente. Recordó las noches de ensayo, las bromas entre canciones, la camaradería que había construido. Pero ahora, esos recuerdos eran dagas que se clavaban en su corazón. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Por qué no estaban allí para apoyarlo en este momento de crisis? La traición se sentía como un veneno que corría por sus venas. Se levantó y caminó hacia el centro del escenario. La luz del foco lo iluminó, pero no había aplausos, solo un silencio abrumador. Se sintió pequeño, vulnerable. La presión de la expectativa lo aplastaba. ¿Era realmente un buen amigo, un buen líder? La duda lo consumía. La voz en su cabeza susurraba que había fallado, que no era suficiente. Se dejó caer de rodillas, la cabeza entre las manos. Las lágrimas comenzaron a brotar. La soledad era un monstruo que lo devoraba lentamente. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir la alegría de estar en el escenario, de compartir su música con otros. La música había sido su refugio, su escape. Pero ahora se sentía como una prisión. La oscuridad lo rodeaba. La sala vacía se convirtió en un espejo de su alma. Cada rincón reflejaba su dolor, su lucha interna. La pregunta seguía resonando. ¿Era un líder o un fracaso? La respuesta parecía esquiva, como un sueño que se desvanecía al despertar. La presión de ser perfecto lo había llevado a este abismo. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de su propia existencia. La soledad era abrumadora, pero había algo más.
Una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. No podía dejar que la traición lo definiera. No podía rendirse. La música seguía fluyendo en su sangre, y aunque se sentía perdido, sabía que debía encontrar su camino de regreso. Con cada paso que daba, la luz del escenario parecía brillar un poco más. La lucha interna seguía, pero ahora había un nuevo propósito. No se trataría solo de ser un líder, sino de ser auténtico. La traición de sus amigos no lo destruiría. En cambio, lo impulsaría a ser mejor, a encontrar su voz en medio del caos. La sala vacía ya no era solo un recordatorio de su dolor, era un lienzo en blanco, una oportunidad para renacer. La música aún podía salvarlo. Con cada nota, podría reconstruir lo que había perdido. La lucha no había terminado, pero ahora tenía un nuevo objetivo: redescubrirse a sí mismo y encontrar la fuerza para seguir adelante. La tormenta rugía con fuerza, como si el cielo mismo estuviera enojado. Las nubes oscuras cubrían el horizonte, y el viento aullaba, llevando consigo los ecos de un pasado olvidado. En medio de este caos, Pedro Infante se encontraba en el centro de la tempestad, su figura erguida y firme, un faro de esperanza en un mundo que parecía desmoronarse. La lluvia caía a cántaros, empapando su sombrero y su chaqueta, pero no le importaba. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una lealtad que desafiaba la lógica. Miraba a su alrededor, viendo a sus amigos, a su familia, todos atrapados en la desesperación. La pregunta que lo atormentaba era simple pero devastadora: ¿hasta dónde llegarías por aquellos a quienes amas? Pedro sabía que la respuesta no era sencilla. La vida le había enseñado que la amistad verdadera no tiene límites, pero también que a veces esos límites son necesarios para protegerse a uno mismo. La lucha interna lo consumía. Debería arriesgarlo todo por ellos, incluso si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso. Mientras la tormenta arremetía, recordó momentos de alegría compartidos. Las risas, las canciones, los sueños, todo parecía tan lejano ahora. La música que solía llenar el aire se había desvanecido, reemplazada por el estruendo del trueno. Pero en su interior, una chispa seguía viva. Era su voz, su don, su manera de conectar con el mundo. Y en ese momento, decidió que no podía dejar que la tormenta ganara. Con cada nota que salía de su boca, la tormenta parecía calmarse un poco. Su canto era un acto de resistencia, un desafío a las fuerzas que amenazaban con destruirlo todo. La melodía se elevaba, resonando en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía florecer. Sin embargo, la lucha no era solo externa. Dentro de él, una batalla se libraba. La voz de la duda susurraba en su mente. ¿Era egoísta querer salvar a otros cuando su propia vida estaba en juego? ¿Podía realmente ser el faro que necesitaban, o solo estaba engañándose a sí mismo? Cada acorde que tocaba era una respuesta a esas preguntas, una afirmación de su compromiso. La tormenta continuaba, pero Pedro se mantenía firme. Su voz se convirtió en un refugio, un lugar donde sus amigos podían encontrar consuelo. A medida que cantaba, podía ver sus rostros iluminados por la luz de la esperanza. Era un momento mágico, donde la música y la amistad se entrelazaban, desafiando la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, la tormenta no se detendría tan fácilmente. Un rayo iluminó el cielo, y el estruendo del trueno resonó como un recordatorio de que el peligro aún acechaba. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si su canto no era suficiente? ¿Qué pasaría si al final no podía salvar a nadie? La angustia lo invadió, pero en lugar de rendirse, encontró fuerza en su vulnerabilidad. La verdadera amistad no se trataba de ser invulnerable, sino de estar presente, de ofrecer apoyo incluso cuando uno mismo se siente quebrado. Con cada nota, Pedro se entregaba más, dejando que sus emociones fluyeran. La música se convirtió en un espejo de su alma, reflejando su lucha interna. Mientras la tormenta arremetía, Pedro se dio cuenta de que no estaba solo. Sus amigos, inspirados por su valentía, comenzaron a unirse a su canto. Juntos, formaron un coro de esperanza, uniendo sus voces en un acto de resistencia colectiva. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora había una fuerza en su unidad. La música se convirtió en un escudo, protegiéndolos de la desesperación. En ese momento Pedro comprendió que la verdadera amistad no se mide por los sacrificios que uno está dispuesto a hacer, sino por la conexión que se establece en los momentos de crisis. La tormenta podía ser feroz, pero su lealtad y amor eran aún más poderosos. La lucha interna que había enfrentado se transformó en una celebración de la vida, un recordatorio de que, incluso en medio del caos, siempre hay espacio para la esperanza. La tormenta seguía,
Pero Pedro Infante había encontrado su propósito. Su voz resonaba con fuerza, un faro de luz en la oscuridad. Y así, en medio de la tormenta, la verdadera amistad se reveló en toda su gloria, mostrando que, aunque el camino sea difícil, siempre hay un motivo para seguir adelante. La luz del escenario se atenúa, dejando solo un foco brillante sobre Pedro y Víctor. El murmullo del público se apaga, y el silencio se convierte en un eco de sus corazones. Pedro, con su guitarra en mano, siente el peso de la tristeza que envuelve a su amigo. La pérdida ha sido dura, y la ausencia de risa se siente como un vacío en el aire. Pedro mira a Víctor. Sus ojos reflejan un mar de emociones. La tristeza lo consume, pero hay algo más, una chispa de esperanza. ¿Puede la amistad realmente sanar las heridas más profundas? Esa pregunta resuena en su mente, como un eco persistente que no puede ignorar. Con un suave rasgueo de su guitarra, Pedro comienza a tocar una melodía. La música fluye, suave y melancólica. Cada nota es un recordatorio de los momentos felices que compartieron. Recuerdos de risas, de sueños, de promesas, pero también de dolor. La lucha interna de Víctor es palpable. Debería dejarse llevar por la tristeza o abrir su corazón a la alegría que su amigo le ofrece. Pedro siente la tensión en el aire. La música se intensifica y con cada acorde intenta transmitir un mensaje. La amistad es un refugio, un lugar donde las sombras no pueden alcanzar. Pero Víctor está atrapado en su propio laberinto emocional. La culpa lo consume. ¿Cómo puede ser feliz cuando su amigo ya no está? Esa pregunta lo atormenta, y Pedro lo sabe. El público observa cautivado. La atmósfera es densa, cargada de emociones. Pedro se detiene un momento, dejando que el silencio hable. Mira a Víctor a los ojos, buscando una conexión. En ese instante el tiempo parece detenerse. La lucha interna de Víctor se refleja en su rostro. La batalla entre la tristeza y la esperanza es feroz. Pedro decide arriesgarse, comienza a cantar. Su voz, llena de pasión, se eleva sobre el silencio. Habla de la amistad, de los lazos que nunca se rompen, incluso en la muerte. Cada palabra es un intento de alcanzar el corazón de Víctor. La letra de la canción es un abrazo, un recordatorio de que la vida sigue, que la alegría puede renacer. Víctor siente una punzada en el pecho. La música lo envuelve, y por un momento se deja llevar. Recuerda las risas, las aventuras, los sueños compartidos. La tristeza comienza a desvanecerse, pero la culpa persiste. ¿Es correcto seguir adelante? ¿Es justo disfrutar cuando su amigo ya no está? Pedro, consciente de la lucha de Víctor, intensifica su interpretación. La guitarra suena más fuerte, más vibrante. Cada acorde es un llamado a la vida. La energía del escenario se transforma. El público, atrapado en la emoción, comienza a aplaudir. La conexión entre los dos amigos se hace palpable. La música se convierte en un puente entre la tristeza y la alegría. La letra de la canción se vuelve más intensa. Pedro canta sobre la luz que sigue brillando, incluso en la oscuridad. Habla de los recuerdos que nunca se desvanecen, de cómo la amistad puede ser un faro en las noches más oscuras. Víctor siente que su corazón late con más fuerza. La lucha interna se convierte en una danza entre la tristeza y la esperanza. El clímax de la canción se acerca. Pedro, con su voz llena de emoción, invita a Víctor a unirse. Le extiende la mano, un gesto simple pero poderoso. La pregunta que lo atormenta sigue presente, pero ahora hay una respuesta. La amistad no se trata de olvidar, sino de recordar con amor, de honrar a quienes hemos perdido viviendo plenamente. Víctor, con lágrimas en los ojos, siente que la carga se aligera. La música lo envuelve, y por primera vez en mucho tiempo sonríe. La alegría comienza a brotar, como un rayo de sol después de una tormenta. El público, testigo de esta transformación, estalla en aplausos. La conexión entre Pedro y Víctor se fortalece, y la tristeza se convierte en un recuerdo, no en una prisión. La canción llega a su fin, pero el eco de sus palabras resuena en el aire. Pedro y Víctor se miran, y en ese instante todo cambia. La amistad ha triunfado sobre la adversidad. El público, con el corazón lleno, se levanta en una ovación. La lucha interna de Víctor ha encontrado su resolución. La alegría ha regresado, y la amistad ha demostrado ser más fuerte que cualquier dolor. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad. Las calles estaban vacías, reflejando un mundo en penumbras. Víctor caminaba solo, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Había perdido a su hermano Pedro en un accidente trágico. La culpa lo consumía. ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? Esa pregunta lo atormentaba cada noche.
Mientras avanzaba, las luces de neón parpadeaban, como si intentaran recordarle que la vida seguía. Pero para él, todo se había detenido. La risa de Pedro resonaba en su mente, un eco de tiempos felices. Se detuvo frente a un viejo café, el lugar donde solían compartir sueños y risas. La nostalgia lo golpeó con fuerza. ¿Por qué había dejado que la vida se interpusiera entre ellos? En su interior, Víctor luchaba con un dilema moral. ¿Era justo seguir adelante? ¿Era correcto disfrutar de la vida cuando su hermano ya no estaba? La tristeza lo envolvía como una sombra. Se sentía atrapado entre el deseo de honrar la memoria de Pedro y la necesidad de encontrar su propio camino. La lucha era feroz, un tira y afloja entre el amor y la culpa. Mientras se sentaba en una mesa del café, recordó la última conversación que tuvieron. Pedro había hablado de sus sueños, de cómo quería cambiar el mundo. La vida es corta, Víctor, no la desperdicies, había dicho con una sonrisa. Esa frase resonaba en su mente, un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Podía realmente seguir adelante sin traicionar su memoria? El café estaba casi vacío, pero una figura familiar entró. Era Clara, la amiga de ambos. Su mirada se encontró con la de Víctor, y en ese instante, el peso de la tristeza se hizo más ligero. Clara se acercó, su expresión era de comprensión. «Sé que estás sufriendo», dijo suavemente, «pero Pedro querría que vivieras plenamente». Las palabras de Clara lo golpearon como un rayo. ¿Era posible que su hermano, incluso en la muerte, estuviera guiándolo? La idea lo llenó de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si al seguir adelante, olvidaba a Pedro? La lucha interna se intensificó. La vida sin su hermano parecía un camino oscuro y solitario. Clara se sentó frente a él y juntos compartieron recuerdos de Pedro. Rieron y lloraron, un torrente de emociones que los unió aún más. En ese momento, Víctor sintió una chispa de luz en su corazón. La amistad, esa conexión profunda, podía ser un faro en la oscuridad, pero la pregunta seguía ahí, acechando, ¿podría realmente dejar ir la culpa? La lluvia seguía cayendo, pero dentro de él, algo comenzaba a cambiar. La lucha no había terminado, pero había un destello de esperanza. La vida era un regalo, y aunque Pedro ya no estaba, su espíritu vivía en cada recuerdo, en cada risa compartida. ¿Podía Víctor encontrar la manera de honrarlo mientras seguía adelante? Mientras el café se llenaba de risas y conversaciones, Víctor miró por la ventana. La tormenta comenzaba a ceder, y un rayo de sol se filtró entre las nubes. Era un símbolo, una señal de que la vida podía renacer incluso en los momentos más oscuros. La amistad de Clara le daba fuerzas, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más ligero. La lucha interna continuaba, pero ahora había un camino que no significaba olvidar, sino recordar con amor. La historia de Víctor y Pedro era una lección sobre la vida, la muerte y la amistad. En los momentos más oscuros, la verdadera amistad brilla con más fuerza. Esa era la verdad que Víctor comenzaba a entender. Mientras se levantaba de la mesa, una decisión se formó en su mente. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro donde la memoria de Pedro viviera a través de sus acciones. Con cada paso que daba hacia la salida del café, sentía que la carga se aligeraba, la vida lo esperaba, y con ella, la oportunidad de honrar a su hermano. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más relatos inspiradores. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero siempre hay luz al final del túnel. La amistad, el amor y la esperanza son las fuerzas que nos guían. No olvides que en los momentos más oscuros siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta.